El proceso de asilo es increíblemente difícil. La presión puede ser inmensa y las tasas de aprobación son bajas. Para muchas personas, esta presión lleva a la tentación de exagerar su historia o incluso mentir para fortalecer su caso. Para ellos, es una cuestión de supervivencia. Pero, ¿vale la pena el riesgo de una mentira? Hoy te voy a compartir una poderosa lección sobre por qué la honestidad no es solo la opción más ética, sino también el movimiento estratégico más inteligente que puedes hacer para tu caso de asilo. Y estamos empezando ahora mismo. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo del gobierno, pero ahora como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Hazme saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o si estás considerando aplicar. Y bueno, me gustaría especialmente saber de ti si has estado esperando una entrevista de asilo por varios años. Hazme saber cuánto tiempo has estado esperando. Bueno, mira, la honestidad es la mejor política. Yo sé que suena trillado, pero no puedo enfatizar esto lo suficiente cuando se trata de tu caso de asilo. Debes ser completamente sincero en todos tus materiales escritos y en tu entrevista de asilo. Algunas personas sienten una intensa presión por exagerar o incluso mentir en su solicitud de asilo. La razón de esto es comprensible. Estás en una posición difícil y vulnerable. Hay demasiado en juego y la gente toma medidas drásticas para tratar de mantenerse a salvo y asegurar un futuro para ellos y su familia. Y hasta es posible que seas alentado a mentir o exagerar por personas a tu alrededor o quizás por un preparador de documentos o incluso un abogado poco ético, como fue el caso en la historia que te voy a compartir en un momento. He visto a personas intentar crear una solicitud de asilo fraudulenta desde cero. Esto a menudo implica inventar una historia sobre daños o amenazas pasadas que nunca ocurrieron. Otros que tienen un caso real pueden sentirse tentados a exagerar el daño que sufrieron para que suene más grave. Otros más que tienen una razón real para temer ser lastimados pueden sentirse tentados a mentir sobre una característica protegida que no poseen. Podrían crear cuentas falsas en redes sociales u otras pruebas falsificadas para probarlo. Déjeme ser claro, no debes hacer ninguna de esas cosas. No mientas, no exageres. No presentes documentos fraudulentos. No cometas fraude migratorio de ninguna manera. Verás, la honestidad es la mejor política por dos razones principales. Primero, es simplemente lo correcto. Creo que es mejor vivir con integridad. Decir la verdad es la lección moral y ética. Ese es un principio rector para una buena vida y ciertamente debería ser un principio rector para tu caso de asilo. Pero segundo, y tan importante, la honestidad es estratégicamente inteligente. Los oficiales de asilo están capacitados para detectar fraudes e inconsistencias. Yo pasé 11 años trabajando para las dos principales agencias gubernamentales para asuntos de asilo y refugiados y resolví miles de solicitudes de inmigración durante mi tiempo con el gobierno. Y te puedo decir que los oficiales de asilo tienen herramientas y recursos para verificar tu historia que podrían sorprenderte. Revisarán todas las solicitudes de inmigración anteriores y cualquier entrevista que hayas tenido. Tienen acceso a bases de datos del gobierno que pueden revelar detalles sobre tu historial. También pueden acceder a información disponible públicamente, incluidos tus perfiles en redes sociales y actividades en línea. Los oficiales de asilo también están capacitados en el arte del interrogatorio en la entrevista. Saben cómo hacer preguntas de seguimiento para exponer inconsistencias. Podrían notar cambios en tu lenguaje corporal o un cambio en tu tono de voz. Es decir, mira, no estoy tratando de sugerir que el gobierno lo sabe todo o que es imposible salirse con la tuya con una mentira. Sucede. La gente a veces se sale con la suya mintiendo en su caso de asilo. Y aunque eso podría ser cierto en algunos casos, no quieres poner a prueba esta teoría. Te lo prometo, no vale la pena el riesgo. Incluso si superas tu entrevista de asilo con una mentira, podría volver para atormentarte más
tarde. Hay otras oportunidades más adelante en tu camino de inmigración en las que una mentira puede ser descubierta. Cuando solicites una tarjeta de residencia o la ciudadanía estadounidense, los oficiales de inmigración revisarán de nuevo todo tu expediente y en esas etapas pueden descubrir una inconsistencia o una mentira de tu caso de asilo. Esto puede ser devastador. No solo denegarán tu solicitud de tarjeta de residencia o ciudadanía, sino que también pueden quitarte tu estatus de asilo poniéndote en un proceso de deportación. Esto podría llevar a que seas deportado después de que pensabas que estabas a salvo. El gobierno incluso podría acusarte de un crimen por haber mentido en tu solicitud de inmigración. Oye, las consecuencias son extremadamente serias y pueden afectar todo tu futuro en Estados Unidos. No se trata solo de ser denegado, se trata de enfrentar una posibilidad de ser permanentemente excluido de un futuro en los Estados Unidos y potencialmente de ser enviado de regreso al país del que huiste. Entonces, ¿qué pasa si ya has cometido un error? Porque, mira, la gente sí comete errores. Los solicitantes de asilo a menudo están estresados y abrumados mientras intentan navegar por el laberinto que es el sistema de asilo y toman una mala decisión y mienten. Entonces, ¿qué pasa si ya has mentido o exagerado en tu solicitud de asilo o en los materiales de apoyo? ¿Es demasiado tarde para ser sincero? No, no es demasiado tarde. Debes ser sincero. Quiero compartir contigo una historia sobre un ex cliente mío. Nos contrató después de que ya había presentado una solicitud de asilo. Su abogado anterior era uno de esos abogados de inmigración turbios y poco éticos que le dijo que mintiera sobre una segunda ciudadanía que poseía. Mi cliente era ciudadano de 2 países, pero en su formulario de solicitud solo indicó que era ciudadano de uno de ellos y no presentó nada en sus materiales de apoyo sobre el otro país. Lo triste es que mi cliente tenía un caso de asilo decente con respecto a ambos países. Sin embargo, su abogado anterior, temiendo que el caso fuera demasiado complicado o demasiado débil, le aconsejó que ocultara su segunda ciudadanía. Mi cliente, que creo que era una persona decente, siguió a regañadientes el consejo de su abogado turbio. Tenía miedo y estaba desesperado por obtener asilo. Se sentía atrapado y creía que mentir era su única opción. Acudió a nosotros después de recibir una notificación del gobierno que lo llamaba a rendir cuentas. Habían descubierto su segunda ciudadanía y le solicitaron documentos al respecto. Bueno, confesó en su consulta inicial conmigo que, de hecho, había mentido sobre su segunda ciudadanía. Estaba aterrorizado y avergonzado. Buscaba un nuevo abogado porque no se sentía bien con lo que había hecho y porque tenía miedo de lo que sucedería si lo atrapaban. Le dijimos que aceptaríamos representarlo solo con la condición de que tendría que ser completamente sincero con el gobierno. Requerimos esto de todos nuestros clientes. Si descubrimos que un cliente ha mentido en el pasado, solo lo representaremos si acepta corregir la mentira y ser completamente honesto y transparente de ahora en adelante. También le dijimos que sus posibilidades de ganar eran muy bajas porque el daño ya estaba hecho. Era probable que, basándose en la mentira que usted había descubierto antes de que el cliente se sincerara, lo denegaran por motivos de credibilidad. Bueno, el cliente estaba listo para ser sincero, para enfrentar las consecuencias de su decisión. Entonces, presentamos un escrito legal argumentando su elegibilidad con respecto a ambos países y explicando que había mentido y que lamentaba esa decisión. Aceptó toda la responsabilidad por la mentira durante su entrevista de seguimiento de asilo. Básicamente, nos pusimos a merced del oficial de asilo rogando por su perdón. El oficial de asilo, al ver su honestidad y arrepentimiento y al entender que mi cliente había sido engañado por un abogado poco ético, decidió creerle. Mi cliente ganó su caso, se sinceró y ganó. Este es un poderoso ejemplo de por qué la honestidad es la mejor política. No es demasiado tarde para decir la verdad. Debes ser abierto y honesto en todo lo que digas y escribes. Si ya has mentido o has sido engañoso, debes ser sincero. Si necesitas ayuda para decidir cómo hacerlo, debes llamarnos. Hemos tenido éxito con esto y
podemos ayudarte. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. Ese número es 713-909-0401 y recuerda, ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde vives. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. De nuevo, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.